Guatevisión presenta. Los títulos para este día, 2 meses de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ministro de Gobernación da a conocer que se podrían dar más capturas en los próximos días. Policía Nacional Civil descubre casa donde pandilleros torturaban a sus víctimas por no pagar extorsión. En el lugar fue encontrado un cadáver a punto de ser descuartizado. Dado total de esos privados de libertad, la cárcel conocida como el Infiernito. Hoy tenemos el control total y absoluto de Fraijanes. El ministro de Gobernación sale a la defensa del video publicado por Noticiero Guatevisión, donde reos negocian con autoridades del sistema penitenciario. El público ha avanzado significativamente. Nosotros como Ministerio de Educación también tenemos la responsabilidad de accionar en el plano administrativo. Ministro de Educación señala que dan seguimiento a las investigaciones por la manifestación que dejó una alumna fallecida sobre la calzada San Juan. Pero que la regla era de que si ellas querían pertenecer a ese grupo, tenían que pasar primero por él, que él les quitaba su virginidad y ya después ya podían hacer todo lo que ellas quisieran, con los alumnos incluyéndolo él. Sale a luz pública un audio donde un maestro pide a sus estudiantes tener relaciones sexuales con él a cambio de privilegios en las calificaciones. En noticias del mundo, líderes europeos felicitan al centrista Emmanuel Macron, futuro presidente de Francia. La de todos los días, fuerzas antimotines chocan con opositores venezolanos que manifestaban contra el presidente Nicolás Maduro en instantes. Las imágenes de lo que pasó. En noticias del deporte nacional, cuartos de final, los goles anotados en la última jornada de este torneo de clausura. El lateral izquierdo Teo Hernández pasa el reconocimiento médico con el Real Madrid. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Alejandro Fernández y el exceso de alcohol le causa tener molestias en el escenario. Hoy hablamos del tema de los sindicatos, las presiones, las negociaciones, todo lo que usted quiere saber sobre un tema complejo y delicado y que muchos dicen es un lastre para el país, sindicatos de salud. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos. Buen día, Guatemala, en este día martes 9 de mayo. Muy felices de poder acompañarlos, de saludarlos como cada mañana. Vero, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Ricardo, gracias. Feliz de poder estar acompañándolos esta mañana de martes con mucha información. Y empezamos con la temperatura para este día que nos dice el pronóstico, 16 grados. Y no ha variado, aunque ahora este icono que todos los días tenía la lluvia como común denominador ya nos muestra cielo parcialmente nublado y algo de sol para esta mañana. Siempre tenemos probabilidades de lluvias por estos amenazas de tormenta tropical que podría llegar a convertirse en lluvias en el territorio nacional. Esto podría ser alrededor del jueves. Pero mientras tanto, días soleados, Guatemala, 9 de mayo del 2017. Muchas gracias por estar presentes y por, sintonizarnos como todos los días. Así estarán las condiciones climáticas para el resto de la jornada. Pero empezamos con el repaso informativo, hablando de temas importantes y estos anuncios que han dicho en el caso Hogar Seguro. Seguimos hablando entonces de algunas posibles capturas que podrían darse en los próximos días debido a que, a 2 meses de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la investigación continúa, según lo dio a conocer el ministro de Gobernación. Se señalaba que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala está formando parte de dicha investigación y es probable que pronto se hagan citaciones y se capturen a más responsables. Se habla de 10 personas que podrían estar de alguna manera implicadas en este caso. Es importante recordar que por el
el hecho afrontan a la justicia el exsecretario de Bienestar Social Carlos Rodas, la subsecretaria Anaí Keller y el director del centro Santos Torres. Sin embargo, el juez Carlos Guerra otorgaba como medida sustitutiva a los 13 funcionarios el pago de una fianza de 335.000 quetzales para cada uno. Por su parte, muchos guatemaltecos aún acuden al Parque Central a rendir homenaje y dejar flores, algún otro tipo de recuerdo al altar que se instaló en el lugar con el fin de mantener viva la memoria por este lamentable suceso. Habrá que esperar esta semana entonces, se pueden dar otras capturas, reiteramos, en el caso Hogar Seguro. Y dando vuelta de página, seguimos muy de cerca todo lo que está ocurriendo con las pandillas en nuestro país y es obvio que cada vez son más casos y distintas formas de delinquir que tienen estos grupos que tanto daño le hacen a Guatemala. Y en esta ocasión tenemos que hablar de la denominada Casa del Terror. Y es que los pandilleros siguen utilizando todo tipo de estrategias para seguir con las extorsiones. En este caso fueron las autoridades de la Policía Nacional Civil que determinaron que un grupo de pandilleros y sicarios utilizaron una vivienda para cometer todo tipo de hechos sangrientos, denominada la Casa del Terror. La casa está ubicada en la zona 4 de Villanueva. ¿Qué pasaba allí? Los agentes capturaron a 6 peligrosos pandilleros, sin embargo, dentro de domicilio también se localizó un cadáver. Según las autoridades, el lugar era el centro de operaciones de los pandilleros donde planificaban el cobro de las extorsiones. Además de realizar oraciones negras contra las víctimas, las autoridades han señalado que también violaron a varias mujeres dentro de la vivienda. Las capturas se realizaron luego de que los agentes realizaran información confidencial relacionada con el asesinato de un hombre dentro de la vivienda a quien pensaban descuartizar. Ya tenían 4 horas de haber muerto este cadáver. Según las investigaciones, todos pertenecen a la pandilla de la Mara 18. En el interior de dicha residencia le habían dado muerte a una persona a quien supuestamente asfixiaron con un lazo. Esto nos dice la información. Un tema que estamos abordando esta mañana y que también tiene que ver con la coyuntura y tiene relación directa con los sindicatos y en este caso vamos a hablar los que se relacionan directamente con el área de salud. Y es que fíjese usted que las licencias sindicales son permisos que se otorgan a trabajadores de salud para poder dedicarse a tiempo completo a las labores sindicales. Bueno, efectivamente, aproximadamente son 2.000 sindicalistas que cuentan con este permiso recibiendo sueldo mensualmente sin que ejerzan el trabajo para el cual fueron contratados. Esto genera controversia, comentarios, polémica, por lo que implica obviamente un ministerio que necesita mucho presupuesto para atender las necesidades primarias. Y justamente por ello, la titular de la cartera de salud solicitó, la nulidad de los artículos que hablan de este tema en cuanto al pacto colectivo. La ministra de Salud espera que sean anulados los artículos 43, 45 y 51 del pacto colectivo y de condiciones de trabajo con el fin de mejorar la calidad de atención médica con más personal que pueda estar trabajando. Y de aquí surge la pregunta inmediatamente que la hacemos a esta hora de la mañana. 52 minutos pasan de las 5 para que se activen redes sociales. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué opina de los sindicatos de salud? ¿Está usted a favor? ¿En contra? El hashtag BLN Sindicatos de Salud está abierto en Twitter para que usted pueda hacer todo tipo de comentario. Nosotros estaremos comentándole qué es lo que opinan los guatemaltecos. Puede usted con toda confianza, por supuesto, hacer su comentario. ¿Qué opina entonces de los sindicatos de salud? ¿Está a favor, en contra, tomando en cuenta estas denuncias y lo que ha ocurrido también en otros temas importantes? Dando vuelta de página, faltan 7 minutos para las 6 de la mañana. Vamos rápidamente con lo que ocurre en la coyuntura internacional. Y tenemos que enfocarnos en Venezuela, porque si diferentes enfrentamientos se daban en las últimas marchas, cuando fuerzas antimotines dispersaron con bombas lacrimógenas una marcha de miles de opositores que rechazan una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, enfrentando a una ola de violencia y de protestas que casi 40 días deja 36 muertos. Manifestantes encapuchados respondían con piedras, con bombas molotov, en choques que se registraron en una zona de Caracas, en la parte este de la capital venezolana, y que se mantuvieron hasta el final de la tarde. Esto ocurría cerca de la base militar llamada La Carlota. También hubo enfrentamientos en los occidentales estados Mérida, Lara y Zulia, en cuya capital Maracaibo los gases afectaron incluso una zona escolar. Cabe destacar que la oposición tiene entre sus seguidores a estudiantes, trabajadores, hay empresarios. Bueno, podríamos decir que distintos sectores sociales están rechazando participar en el proceso porque lo consideran un verdadero fraude constitucional.
Más de las noticias del mundo que ahora nos van a ubicar en Francia, que está celebrando, bueno, este triunfo rotundo realmente de este candidato que, bueno, no solamente los franceses, sino muchas otras regiones del mundo esperaban se transformara en el presidente de Francia. Y luego de su victoria el pasado fin de semana, el traspaso de poderes presidenciales se realizará el próximo domingo. Esto era lo que anunciaba el mandatario saliente François Hollande, cuyo periodo de gobierno expira justamente ese día. El jefe de Estado y su sucesor, Emmanuel Macron, encabezaron el lunes los actos por la conmemoración de la capitulación alemana en 1945. Esto fue en los Campos Elíseos, un día después de la segunda vuelta electoral. El centrista ganó el balotaje con el 66.10% de los votos frente al 33.9% de la ultraderechista Marine Le Pen, según los resultados definitivos difundidos por el Ministerio del Interior. Bueno, liberal y proeuropeo, Macron se va a convertir en el presidente más joven de la historia de Francia y bueno, celebran. Obviamente había mucho temor por las decisiones que podría tomar Le Pen en el caso que quedara como la primera mujer en presidir ese país, pero no fue así. Con más del 66%, un rango de diferencia mínimo. Después del 66% le daba a Macron la victoria para transformarse en el nuevo presidente de los franceses. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana al ritmo de la noticia y a las calles con la historia del día. Vamos a ver lo que nos presenta a continuación. La historia del día. ¡Viva la noticia! Buen día. Las autoridades de la policía... Ricardo Vero, muy buenos días. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han incrementado a partir de ayer pues una serie de operativos para poder capturar a pandilleros que están robando motocicletas. El último dato que nos brindan las fuerzas de seguridad, que en las últimas 72 horas se han registrado a nivel república 50 hechos armados que se han realizado por medio de motocicletas que están siendo robadas por estos grupos delictivos. Acá les presentamos parte de la información que pudimos recabar sobre cuál es el punto donde más están robando las motocicletas, para qué están sirviendo las motocicletas y qué bandas son las que se están dedicando al robo de estas motos. Los hechos armados que se siguen registrando en el país son ejecutados por bandas que se movilizan en motocicletas, robadas para cometer hechos sangrientos. La sección antirrobos de la PNC destaca que los delincuentes aprovechan las horas de la madrugada y noche para robar las motos, no importando los modelos de motocicletas para los delincuentes, y según la PNC, Escuintla ocupa el sector número 1 con robo de motos. Las bandas de sicarios de la capital se han organizado con bandas de Costa Rica, de El Salvador y de la costa sur para cometer en conjunto los hechos armados. La mayoría de motos que son robadas les cambian la placa o se las quitan para no ser identificados. Las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional Civil han captado los momentos cuando son robadas las motos y luego las utilizan para asesinar a sus víctimas. Ricardo Vero, una información muy importante de esta serie de robos de motocicletas. Les podemos comentar que los últimos 2 hechos armados que se han registrado en las últimas horas es la de el asesinato de la abogada Cindy Paz de Cordón, abogada y notaria, también catedrática de la Universidad Mariano Gálvez en la Facultad de Derecho. Este hecho armado se registró en horas de la noche y según la información de las propias autoridades de la PNC, los sicarios se conducían en motocicletas. Otro de los hechos armados que también se registra por medio de pandilleros que se movilizan en motos que son robadas, se registró en el sector de Villanueva, específicamente en el interior de el sector número B de la zona 5, donde pandilleros se movilizaban en 2 motocicletas y se les localizaron 2 subametralladoras y un vehículo robado. En su interior también se localizaron pues algunos chalecos antibalas. También la información de último momento que también tiene que ver con pandilleros que se movilizan en motocicletas fue la captura de 3 menores de edad y 2 mayores de edad que según la información de las autoridades de la PNC tenían como objetivo anoche asesinar en el sector de Escuintla, en el área de la Democracia, a varios pasajeros que se conducían en un autobús.
de trabajadores de un ingenio. Estos pandilleros pues fueron capturados por las autoridades de la PNC, se les localizaron 2 motocicletas con reporte de robo, también se les localizaron armas de fuego y armas hechizas. Como repito, un incremento de motocicletas, casi 350 motocicletas que han sido robadas del 1 de enero a la fecha por bandas que se dedican al robo de motos y también para realizar sicariato. Con esta información e imágenes acá en el sector de la zona 3, yo regreso con ustedes, compañeros. Esto es parte de la información de Viva la Noticia. Sí, Alberto, sería bueno saber, tú que estás en las calles, obviamente, ¿qué pasa con los operativos de control? Porque a pesar de que incrementan los asaltos con los motociclistas, nos damos cuenta que la mayoría o muchos de ellos ya no llevan chaleco, no llevan el casco respectivo, muchas motocicletas van sin placas y pueden circular sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con los operativos de control? Bueno, Ricardo, estos operativos de control en la utilización del chaleco naranja desde hace ya 3 años, pues ya no, las autoridades de la Policía Nacional Civil no sancionan o las autoridades municipales tampoco colocan algún tipo de multa a todo aquel motorista que no utiliza chaleco. Ustedes pueden observar en las distintas calles y avenidas de Ciudad Capital que ya ninguno de los pilotos, de los motoristas, pues utilizan este chaleco. Estos chalecos, al momento que las autoridades de la PNC pues habían implementado este tipo de operativos para poder describir o capturar a toda aquella persona que no utilizaba este chaleco, pues había disminuido considerablemente los hechos violentos. Al momento que las propias autoridades de PNC, desde que el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, exministro del Partido Patriota, indicaba que ya no se iban a realizar estos operativos, la delincuencia aumentó. Es muy importante comentar que según las propias autoridades de PNC, al momento que estos hechos armados se registran en Ciudad Capital, los motoristas no utilizan la placa correspondiente. La placa es quitada para cometer estos hechos delincuenciales. También utilizan cascos. Algunos de estos motoristas, al momento que realizan estos hechos armados, utilizan pasamontañas para realizar los sicariatos. La mayoría de hechos armados que da a conocer la PNC, y la información es de una banda o de 1 a 2 bandas que operan en el sector del Trébol, específicamente en el sector de la zona 7. Ahí, según la propia PNC, ellos ya tienen identificados a estos grupos delincuenciales, pero pese a tener esta información, no capturan a estos grupos de sicarios. Gracias, Alberto. La información completa, vamos a seguir el recorrido por las calles esta mañana. Alberto Cardona. Tenemos que continuar, por supuesto, brindándoles a ustedes información y hablar de lo que sucede en cuanto al tránsito. Rápidamente nos trasladamos hasta carretera El Salvador. Rápidamente a la altura del kilómetro 9, como lo hacemos todas las mañanas. Este es un indicador que nos muestra cómo va el tránsito a esta hora. Está fluyendo sin mayor problema. Esto es lo que ocurre en las calles a esta hora. Vuelta de página rapidito para Calzada Roosevelt, donde también parece que fuera la misma imagen todos los días. Es la misma situación. Termina de agilizarse el tránsito, pero esta es una imagen normal de cómo transcurre el tránsito hasta ahora y nos vamos a otro punto. A la calle Martín, para que usted pueda ver también lo que sucede a esta hora de la mañana. Completamente fluido el tránsito, puede utilizar estas 3 vías sin ningún tipo de complicación. 6 de la mañana con 2 minutos, damos vuelta de página y ya está lista Lorraine para darnos la información. Hablamos del clima que va a pasar esta jornada, Lorraine. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y sí, tenemos que platicar un poquito acerca del clima para el resto de esta jornada. Para hoy, Guatemala en general amanece con un ambiente bastante cálido, bastante soleado. Sin embargo, vamos a tener lluvias dispersas del sur al centro de Guatemala. Específicamente la ciudad capital disminuyen las posibilidades de lluvia para que ustedes lo tomen en consideración a un 20% únicamente y amanecemos con una temperatura actual de 16 grados centígrados. Vemos que los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 36 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 20 minutos y como les mencionaba, tenemos posibilidades de lluvia que se extienden de la región sur de Guatemala al centro. Sin embargo, en la meseta central y específicamente Ciudad Capital tenemos posibilidades bastante bajas de un 20%. Vamos a platicar un poquito de información acerca de la fase lunar creciente convexa con una iluminación del 96% que obviamente podemos empezar a apreciar por la noche. Sin embargo, tenemos recomendaciones específicas y nos trasladamos al departamento de Retaluleu. ¿Qué hay que hacer hoy? Cuéntenos. Bueno, comentamos que se produjo una especie de hoyo en una de las escuelas, la escuela del patio de párvulos del centro de La Cintal. Por lo tanto,
se le recomienda a las personas que se encuentran cerca de ese lugar que no se acerquen, que se mantengan bastante alejados, o también cualquier zona vulnerable, laderas o barrancos. ¿Todo esto por qué? Porque el departamento de Retaluleu para el resto de esta jornada es el departamento que más altas posibilidades de lluvia tiene para todo el día. Por lo tanto, se les recomienda entonces que se mantengan alejados de estas áreas. Bueno, buena recomendación. Gracias, Lorraine. En un ratito vuelve nuestra compañera con toda la información del clima, como siempre. Pero tenemos que hablar ya de las noticias. Prensa Libre está lista. Vamos. Prensa Libre presenta. Comenzamos con la información. Esta mañana aparece ya desplegada la portada de Prensa Libre para ver estos títulos. SAT da lista convenios para pago de mora. Los contribuyentes podrán negociar amnistía desde el 20 de mayo. Atención con esta información. Están todos los requisitos y elementos que usted debe tomar en cuenta y considerar. En el plano internacional podemos ver que se resalta también lo que está sucediendo en Europa y la tranquilidad para diferentes países luego de la victoria de Macron. Bueno, efectivamente, excusas frenan las reformas. Hablaremos de lo que está pasando en el Congreso de la República y ya en el interior de Prensa Libre. Estas son las noticias, justamente, más excusas para retrasar las reformas, un tema importante que está surgiendo allí. Esto tiene que ver con la discusión que se está dando en el seno del Congreso de la República, y es que efectivamente desde que la propuesta llegó al Congreso en octubre pasado, solo se avanzó con algunos cambios, pero mínimos, en la cantidad de temas que están vinculados a uno de los más importantes para la realidad política del país. Y tenemos que hablar también de lo que sucede en el interior de la República y esta página de Prensa Libre que resalta cómo, bueno, muchísimos pobladores de San Miguel quieren verla como una ciudad. Se habla de esto luego del proceso de cierre de Marlin que comenzó en el 2004 y con cada fase de extracción también hacia el cierre a través de la Fundación Sierra Madre se invierte en el desarrollo de San Miguel y Ixtahuacán. Esta es la segunda parte de un reportaje sobre la clausura de la mina. Bueno, hablando de los sindicatos, este tema tiene relación directa, aparece en Prensa Libre y tiene que ver con esta falta de control, justamente con un tema nocivo, complejo, delicado, y es que se habla efectivamente de que dos ministerios ni sindicato mayoritario tienen certeza de cuántos trabajadores tienen licencia para ausentarse de labores ni a qué renglón pertenecen. Las noticias de Prensa Libre esta mañana cuando son las 6:06. ¿Qué sucede en el mundo? Tenemos portadas internacionales. Crista García está lista. Crista, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros. Vamos de inmediato con las portadas. Muy bien, empezando bien la mañana. Vamos, por supuesto, a repasar todos los titulares del mundo y vamos a empezar en Venezuela. Usted sabe que la situación en este país es una situación bastante difícil, así que, bueno, siguen dando de qué hablar y las portadas principales están dedicadas a Venezuela. Protestas de ayer lunes dejan otros 60 heridos. Se registraron enfrentamientos entre fuerzas del orden y también los manifestantes de la autopista Francisco Fajardo, el Chacaíto, el Paraíso, la avenida Victoria, la Carlota y así como también los estados de Lara, Zulia y Mérida. Y esta es la portada principal de esta terrible manifestación que dejan a más personas heridas. ¿Qué dice la portada de España? La Vanguardia esta mañana en pantalla. Bruselas prevé que el triunfo de Macron le da un impulso a la Unión Europea. La derrota de Le Pen se ve como un cambio de tendencia ante el populismo y el nuevo presidente defiende repartir la factura en la crisis de países. Berlín, por ejemplo, va a exigir a París que reduzca el déficit y afronte la reforma laboral. Además, también hay titulares de Forcadell que defiende ante el Tribunal Supremo de Justicia la inviolabilidad del Parlamento. Y la última portada que repasamos es la de Centroamérica. La Tribuna de Honduras amanece con este titular. Ejecutivo manda a la revisión la edad punible, el reo que se viste de mujer para poder escapar. Y también hablan del cuantioso botín y 8 detenidos en Operación Volcán. Por supuesto que es un recorrido internacional que vamos a estar haciendo más adelante, pero por lo pronto hay información nacional. Muchas gracias, Crista. Esas son las noticias que tenemos a esta hora de la mañana, pero antes de empezar ese recorrido nos vamos a las calles. Es como siempre nuestro compañero Julio de León quien está listo para presentarnos la realidad desde el lugar de los hechos. Buen día, bienvenido Julio, viva la noticia. Viva la noticia, efectivamente, Ricardo y Verónica, muy buen día, saludos a todos los que ya amanecen junto a Viva la Mañana, bueno, con Viva la Noticia, y es que efectivamente tenemos muchísima información que dar con respecto al tránsito vehicular, ya a esta hora, 6 y 8 de la mañana, y en realidad, pues bueno, usted tome muy en cuenta esas alertas viales. Arrancamos con la ruta del Atlántico, bueno, el ingreso por carretera El Salvador,
un hecho de tránsito que se dio a horas de la madrugada. Tenemos ahí algunas imágenes de cómo se encuentra en este momento la situación. Justamente estamos hablando de, bueno, en realidad el ingreso hacia la parte del Boulevard Vistahermosa, ingresando a partir del kilómetro 12 de Carretera El Salvador. Tenemos este hecho de tránsito por el cual le recomendamos a usted tener mucha precaución, porque bueno, esto definitivamente alarga la cola de vehículos y desde horas de la madrugada se sabe que a partir del kilómetro 17 empieza a generarse una cola en Carretera El Salvador. Por lo tanto, pues bueno, ahora esta será un poquito mayor. Por favor, tómelo muy en cuenta. El kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, ya con cola de vehículos desde esta parte. Normalmente hay que tomar en cuenta que la ruta del Atlántico tiene una cola de vehículos desde el kilómetro 8.5. Este día pues en realidad no tenemos reportada ninguna alerta vial, sin embargo sí la cola se extiende hasta esa ruta, muchas veces tiene que ver por bueno, la movilidad, la cantidad de vehículos, etcétera. Sí tomemos en cuenta también la poca visibilidad que tenemos en este día. Ahora ya tenemos imágenes de la calzada Roosevelt y cómo se encuentra el ingreso hacia la ciudad capital a partir de este punto, porque desde la ruta interamericana tenemos información que desde el kilómetro 14 ya la cola de vehículos ingresa y se topa con la salida o la entrada hacia el Boulevard San Cristóbal y luego hacia la parte de Misco desde el área de Lomas de Portugal para la parte de la ruta interamericana, así que por favor tenga muchas precauciones. Y es que sí, este es un día en realidad en donde pues distintos ingresos a la ciudad ameritan que usted pues salga un poquito antes de casa. Por ejemplo, la calzada Raúl Aguilar Batres, estamos hablando de un camión con desperfectos mecánicos que se encontraba hace ya casi una hora aproximadamente detenido en ese punto y que también empezó a generar una cola de vehículos. Esos son algunos de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta a esta hora de la mañana, así que por favor usted esté pendiente de estas alertas viales. Por supuesto que también tenemos que dar una recomendación. ¿Cuándo fue la última vez que usted revisó esa ley de tránsito? Por supuesto que la salida en un semáforo cuando está en rojo, pues bueno, tiene que ser sancionada por la ley. Pero ¿cuál es la sanción? ¿La sabe usted? Se la respondemos en la siguiente, en la siguiente comunicación, en este siguiente enlace, para poderles decir a ustedes qué es lo que pasa cuando uno se pasa un semáforo en rojo. Por el momento vamos de vuelta al estudio, compañeros, y más adelante con más información desde las calles. Muchas gracias. Gracias, Julio. Las noticias, por supuesto, y vamos con lo que ocurre en el país. Noticias nacionales a continuación. Investigaciones en el caso Hogar Seguro. Comenzamos entonces con el desarrollo de los temas que habíamos anticipado y efectivamente a 2 meses de la tragedia en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la investigación continúa según lo dio a conocer el ministro de Gobernación. Efectivamente, además señalaba que la CICIG forma parte de dicha investigación porque es muy probable que pronto se hagan citaciones y se capture a más responsables. En relación al tema, muchos guatemaltecos aún están acudiendo al Parque Central para rendir homenaje, dejar flores y algún otro tipo de recuerdo en el altar que se instaló en este lugar. Sin embargo, el juez Guerra otorgó como medida sustitutiva a los funcionarios que estaban involucrados el pago de una fianza. Lo cierto es que la investigación va a continuar y ese es el tema que hoy nos convoca. Y saludamos esta mañana a Haroldo Oquendo. Haroldo es el director de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil. Haroldo, buen día. Gracias por recibir nuestra llamada telefónica tan temprano. Solo para conocer sus impresiones después de estas declaraciones de las autoridades de que las investigaciones continúan y que podemos hablar a esta hora de la mañana de la posibilidad concreta de otros implicados, de otros responsables tras esta situación. ¿Qué nos dice usted al respecto? Buen día. Sí, muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarlo. Bueno, nosotros igual, siempre con la indignación en todo este proceso, la investigación continúa, está en su periodo después de la primera declaración, tiene el Ministerio Público 3 meses para seguir indagando sobre las diferentes figuras de mando que tuvieron que ver con el cuidado o descuido en el Hogar Seguro. Esto implica que en este proceso de investigación, la CICIG fue invitada para que aporte y pueda ayudar en diferentes líneas. Recuérdense que ahorita los primeros implicados pues son directamente las autoridades de mando como el secretario, la subsecretaria de protección y el director del centro. En estos hay varios niveles que tienen intervención, desde el más alto en la toma de decisiones de quién
nombró al secretario y al subsecretaria, en donde claramente se puede percibir que los perfiles para esas plazas no fueron llenados con estas personas. Entonces aquí hay una responsabilidad directa del señor presidente en nombrar personas que no llenaban los requisitos, lo primero, y de más importancia. Luego ahorita, pues lo que se busca es realmente que después de haber firmado un acta el día de los problemas en donde participó la PDH, donde participó la Procuraduría General de la Nación, le responsabilizan a la Policía Nacional Civil sobre el cuidado. Aquí hay un hecho claro de responsabilidad y negligencia aparte de la Secretaría, porque es fácil ahora echarle la culpa a la policía sobre lo que pasó. Y usted sabe muy bien que en este proceso de investigación, en sí el hecho de las niñas fallecidas o básicamente matadas por el incendio, va más allá de una serie de negligencias y de delitos de maltrato, de abuso y de trata que están siendo investigados. Esto quiere decir que hay muchos monitores que son responsables de estos procesos. Por lo tanto, la investigación es una investigación muy profunda. Creo que el Ministerio Público ha hecho un muy buen trabajo y lo sigue haciendo, y se suma a la CICIG mucho mejor. Entonces esperaríamos el tiempo necesario para poder disponer de más hallazgos que puedan orientar a un proceso más claro de por qué se dio este hecho y por qué se dieron otros hechos que ya habían sido denunciados y no se tomó cartas en el asunto, Ricardo. Muchísimas gracias, Haroldo Kendo, el director de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, hablando de un tema tan importante como este, por supuesto, y de lo que se puede dar en las próximas horas. Pero seguimos hablando de distintos temas del país. Y una noticia bastante alarmante la que recibíamos entonces ayer en horas de la noche. Elementos de la Policía Nacional Civil descubrieron una guarida de pandilleros en el área de Villanueva, en donde las víctimas eran torturadas por no pagar las extorsiones a los delincuentes. Sumado a ello, encontraron el cuerpo de un hombre que pretendían descuartizar. La vivienda era conocida en el sector como la Casa del Terror. Conozca usted esta historia. Estos 6 pandilleros se enfrentaron con la policía luego que desde la calle los agentes les solicitaron por medio de megáfonos que salieran con las manos en la cabeza, en señal de rendición. La policía ingresó con uso de fuerza a los cuartos de esta vivienda, ubicada en Villanueva, en la 6ª Avenida y 4ª Calle de la colonia Eterna Primavera, en la zona 4. Los agentes captores determinaron que este domicilio era utilizado para asesinar a las víctimas del barrio 18, que planificaban todo tipo de hecho sangriento. En la vivienda también los pandilleros capturados abusaban sexualmente de las mujeres que secuestraban. Los vecinos comentaron a los agentes que en horas de la noche se escucharon lamentos y gritos de las víctimas, pero nadie del vecindario se atrevía a brindar información por el miedo a ser asesinados. En la vivienda se localizaron varias cartas con oraciones de magias negras que los pandilleros realizaban contra las víctimas que agredían. Durante el ingreso al domicilio se encontró en uno de los cuartos el cuerpo sin vida de un hombre que, según información de la PNC, había sido secuestrado. Bueno, y efectivamente, siguiendo hablando de otros temas, recordemos este video que fue publicado por Noticiero Guatevisión recientemente. Definitivamente, y ha tenido sus repercusiones. Repercusiones, y es justamente el video donde se veía de manera evidente el poder que tienen los reos en las cárceles, y fue motivo justamente de la defensa por parte del propio ministro de Gobernación. Francisco Rivas aseguraba que el video solo muestra una requisa programada por el sistema penitenciario, y posteriormente el director del sistema penitenciario hizo la denuncia al Ministerio Público. Sin embargo, muchos consideran que lo que allí se evidenciaba era otro tema de negociación. El ministro de Gobernación aseguró que el video que dio a conocer Guatevisión, en donde aparecen los cabecillas del barrio 18 negociando con el director del sistema penitenciario, estaba planeado con la finalidad de hacer una requisa clara y precisa de la cantidad de privados de libertad con que contaba la unidad penitenciaria Fray Janes I. Según Rivas, es allí en donde se entabla una primera fase de diálogo con los privados de libertad. La segunda fase, si en caso el diálogo no funcionaba, pues entonces ya se procedía a acciones reactivas, como el lanzamiento de gas, el sometimiento por medio de la fuerza a los privados de libertad hasta tener el control del centro. Producto de esa requisa es que se confirma
que 4 privados de libertad no estaban en el centro, y se establece con claridad la identidad de los mismos. Y un día después de esa situación, el director del sistema penitenciario presenta la denuncia en el Ministerio Público, la cual está en su proceso de investigación, lo que nos llevó a el traslado total de esos privados de libertad a la cárcel conocida como El Infiernito. Hoy tenemos el control total y absoluto de Fraijanes 1. La declaración dada por el ministro de Gobernación no coincide con el video publicado en donde se evidencia que los pandilleros amenazaban con ataques si eran trasladados a prisión. Hasta el momento, las autoridades siguen sin explicar cómo se fugaron los 4 pandilleros de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1. Bueno, seguimos con la información a esta hora de la mañana y esto tiene que ver con el caso Escuela de Comercio de algunos maestros que podrían haber instigado o apoyado o motivado esta protesta de los estudiantes. Así es, y tenemos que analizar cómo el ministro de Educación, Óscar Hugo López, ha indicado que se le da ya el seguimiento necesario a las investigaciones de lo ocurrido en la Escuela de Comercio 2, en donde falleció Brenda Domínguez, arrollada por un vehículo sobre la calzada San Juan. El ministro asegura que ya existen pruebas y conversaciones de que maestros pudieran estar involucrados en abrir la puerta y motivar además a los estudiantes a manifestar esa mañana. Estado reunidos con personal del Ministerio Público dándole seguimiento al caso y evidentemente ellos han trabajado con mucha celeridad, ya han entrevistado a profesores, han entrevistado a autoridades educativas, han entrevistado también a estudiantes y la parte de la investigación penal pues seguirá su curso. Obviamente no se puede dar mucha información al respecto porque se está en ese proceso investigativo. Entonces el Ministerio Público ha avanzado significativamente. Nosotros como Ministerio de Educación también tenemos la responsabilidad de accionar en el plano administrativo. Hemos seguido a través de la Dirección Departamental Occidente, a quien corresponde esa jurisdicción, todo el proceso administrativo. Hemos escuchado a los padres de familia, se han apersonado los padres de familia a presentar sus versiones que les han trasladado sus hijos acerca de lo sucedido. No podemos ampliar más detalles, sabrán ustedes que es un proceso que permitirá llegar a conclusiones en la medida que podamos ser reservados en ese tema. Bueno, y hablamos recién de este tema y es el caso de un maestro que, de acuerdo a este audio, acosaba a sus alumnos. Un caso bastante fuerte y que podría dar seguimiento a muchos otros casos, además. Efectivamente, porque es un nuevo caso, como decíamos, de acoso que sale a la luz pública. Se trata de una conversación que está evidenciando el abuso que un maestro desea hacer sobre sus alumnas. Y una de las niñas grababa a un maestro del Instituto Experimental de Educación Básica, vamos a ver lo siguiente, PENEM 2, mientras le hacía una propuesta inadecuada incitándola a tener relaciones sexuales con él y con otros estudiantes. A continuación, parte de esta conversación que sostuvo el maestro con sus alumnas. Vea lo siguiente. Hola, profe. Hola. Hola. Ustedes, porque con ustedes quiero hablar seriamente. El profesor le dijo a 3 menores de edad, alumnas de primero básico, que deben perder su virginidad con él, a cambio de estar en un grupo privilegiado. Tener relación. Tenemos que estar de acuerdo que tú hagas lo que quieras con ellos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como te dije acá, no sé si te la verdad, así, la verdad. Como que así, la verdad. Vaya, ¿viste? Y como le dije, ¿y qué se sentirá? ¿Qué van a sentir ustedes al momento de estar haciendo la relación? ¿Ya te chuparon los pechos? Vaya, sí. Imagínate que todo eso lo pasa para que ellas que te van a afrontar. Es lo único, pero en realidad. Les ofreció que tendrán acceso a las llaves de su salón de clases para sostener relaciones sexuales con otros compañeros en privacidad. Ustedes deciden o ella o qué, o de una vez no, y ya una vez cerramos este tema y ya con ustedes ya no habla nada, pasó, y así que los cuates y como solo seguimos en cualquier duda y todo, pues como digo,
está bien nomás. ¿Qué dicen? Ah, vaya, y eso les gustaba. Vaya. La estudiante de 13 años, acompañada de 2 compañeras, grabó la conversación con su celular. En todo momento el profesor les advierte que debe quedar en secreto. Aquí hay confianza para que si ustedes no se sienten bien, o sea, así que seguro que les dije, yo les estoy hablando de palabras. Y es más, espero que yo dije por lo menos que precisamente se trata de que ustedes se lo habían contado algo. La madre de una de las estudiantes, quien por seguridad no reveló su identidad, lamentó que hoy una de las alumnas abandonó sus estudios en el instituto a causa del acoso y por miedo a represalias. Que él tenía un grupito ahí en el instituto con alumnos de segundo y tercero básico que se dedicaban a hacer ese tipo de cosas y que él prestaba su taller de metales, que él prestaba las llaves para que entraran y fueran a hacer sus fechorías, pero que la regla era de que si ellas querían pertenecer a ese grupo tenían que pasar primero por él, que él les quitaba su virginidad y ya después ya podían hacer todo lo que ellas quisieran con los alumnos, incluyéndolo a él. El audio de la conversación entre el profesor y las alumnas dura 12 minutos. En esta parte de la plática les asegura que pronto lo tendrán que hacer. Pero ¿qué les estoy diciendo con eso? Que ustedes están haciendo aquí en el país. Y yo sé que tal vez ustedes no van a estar conociendo. Yo lo sé. Aquí lo primero que prohíben es un beso. Y aquí lo único. El ministro de Educación no conocía los detalles de esta denuncia tan delicada. Indicó que pedirá más detalles. Bueno, no tenía información al respecto. Obviamente, a partir de ahora voy a girar instrucciones para que me investiguen ese tema. La directora del instituto, Claudia Hernández, explicó fuera de cámara que ya se tomaron las medidas de seguridad internas y que este caso se encuentra en proceso de investigación. Por su parte, la Dirección Departamental Guatemala Norte ya tiene el expediente y le darán seguimiento a las investigaciones. Del que vamos a seguir informando indudablemente a partir de esto que se ha revelado a esta hora de la mañana. Y nosotros tenemos que volver con más noticias, con algunos otros temas importantes. Y seguir hablando, además, de casos de ilegales y diferentes temas que se han tocado en las últimas horas. Las personas que no saben del destino de familiares, por ejemplo, que partieron hacia Estados Unidos de manera ilegal, podrán beneficiarse de la ciencia para encontrarlos. ¿De qué se trata esto? Si usted se encuentra en esta situación, las autoridades recomiendan acudir al Ministerio Público y también al Ministerio de Relaciones Exteriores para reportar su caso. Allí ustedes podrán tomar su registro genético para hacer una investigación científica que podría devolverle a su familiar. Salieron buscando el sueño americano y sus familiares no supieron más de su destino. La zozobra de no saber si su ser querido logró llegar al otro lado, quedó preso, fue víctima de trata de personas o murió en el intento, es indescriptible. Tratar de llegar de manera ilegal a Estados Unidos ha costado la vida a miles de personas. Como la mayoría de ellos viajan indocumentados o con documentos falsos, las autoridades no han podido avisar a las familias y quedan como XX. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala tomó la iniciativa de establecer un mecanismo que permita, a través de INASIF y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, interrelacionar los cadáveres encontrados en áreas fronterizas entre México y Estados Unidos con familiares en Guatemala. Nosotros ya tenemos más de 37,000 perfiles en la base de datos énfasis, que es la que nos permite hacer la correlación entre familiares y víctimas, o sea, cadáveres que se encuentran en este lado de la frontera. Entonces podría ser una muy buena estrategia para poder dar paz y tranquilidad a esos familiares que andan buscando a cada uno de ellos. Esta base de datos también contribuirá a identificar a niños que viajan no acompañados para poderlos devolver a sus padres biológicos. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera. En cámara, José Orellana. Y tenemos noticias de último momento que llegan a nuestra mesa de trabajo. Por supuesto, tiene que ver con lo que está sucediendo en Francia. Varios desaparecidos por una avalancha que precisamente se daba en una zona montañosa de los Alpes franceses y provocaba varios muertos. Es lo que confirman los servicios de rescate de la zona de agencias en noticias internacionales. Se cree que al menos 3 personas ya han fallecido, aunque la cifra de las víctimas de este siniestro, calificado como muy grave por los servicios de salvamento, no es definitiva. Esta avalancha se produjo en el conocido sector Albarón, cerca de la localidad de Bessans, en las faldas de Monte Greffier.
y las autoridades han enviado ya a la zona equipos especializados en el rescate de esta alta montaña. Ya está viendo usted imágenes de lo sucedido, en donde, bueno, varios desaparecidos y ya dicen al menos 3 personas fallecidas. Estaremos muy pendientes y, por supuesto, actualizándole la información. 6:28, continuamos. Y damos una vuelta a página a esta hora para hablar de otras noticias y son las departamentales. Lorraine Quito tiene la información a continuación. Vamos, Lorraine. Seguimos hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias Ciudades para conocer lo que presenta Prensa Libre esta mañana. Vemos entonces que en Chiquimula Universitario reciben a Reina de Belleza, también en ese departamento Clínica recibe un donativo bastante importante. Comunican aparición las familias Morales Maldonado de San Francisco Zapotitlán Suchitepeques, dieron a conocer que desde el 2000 sorprendió la aparición de la Virgen María en un frasco que contiene agua bendita. Miriam Elizabeth Morales afirma que el hecho es un mensaje divino. En Jalapa, jubilados piden pago de pensión. Noticias completas que puede encontrar en Prensa Libre. En Huehuetenango fueron inauguradas 2 fiscalías especializadas dedicadas a combatir las extorsiones y atender integralmente a víctimas de violencia sexual. Al acto acudió la fiscal general Telma Aldana. La primera de ellas es para erradicar las extorsiones, uno de los delitos más comunes en Huehuetenango. Se espera que para ello pueda haber denuncias de las víctimas para que exista persecución penal en contra de los delincuentes sin importar que estos sean funcionarios públicos. La región de Occidente es una de las más golpeadas por este flagelo. Sin duda, la denuncia es la herramienta más importante que tiene la población para luchar contra la criminalidad en el país. En el hospital regional se instaló la agencia fiscal para atender a víctimas de violencia sexual, física, maltrato y para pacientes con heridas de arma de fuego. Debemos de ser sinceros, ¿verdad? Hay entes que se tardan en llegar a ver eso y nosotros pues queremos actuar y ver, estabilizar a las pacientes y todo, pero hay una parte legal que necesitamos llenar, ¿verdad? En el Ministerio Público, las violaciones contra las niñas son producidas en su hogar por las personas más cercanas a ella. De ahí que el trabajo de la prevención es fundamental. Ambas fiscalías permitirán tener un mejor acceso a justicia por parte de las víctimas. Esta semana también se abrirán en Quetzaltenango y San Marcos. Nos trasladamos hacia Suchitepeques, donde habitantes de Santo Tomás, La Unión y de comunidades de la Boca Costa de Sololá se encuentran molestos por el mal estado de las carreteras hacia San Antonio y Suchitepeques. Esto luego de las fuertes lluvias que se han registrado en el lugar. Uno de los puntos que más representa problemas para los pilotos se encuentra entre el límite de Santo Tomás, La Unión y San Pablo, Jocopilas. Los vecinos manifestaron su preocupación y solicitaron al ministro de Comunicaciones que solucione el problema lo antes posible. Nos trasladamos a Retaluleu para prevenir enfermedades producidas por la mosca en la aldea San Luis, San Sebastián, Retaluleu. El personal de salud pública y la oficina de medio ambiente realizan fumigación en las viviendas en donde por 3 años los vecinos serán afectados. Los pobladores indicaron que son al menos 86 familias las que son afectadas con la proliferación de moscas a causa de una pollera que hay cerca del lugar y gallinaza que utilizan las personas que cultivan caña alrededor de la comunidad. Los comunitarios indicaron que el número de moscas aumenta en época de invierno y temen que se propaguen las enfermedades, ya que este problema existe desde hace 3 años. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información con Verónica y Ricardo. Momento de la pausa, pero volvemos con más noticias. Regresamos en Viva la Noticia. Con estas y otras noticias, no se vayan. Al regresar, noticias del mundo, el candidato centrista Emmanuel Macron, con las elecciones en Francia ganadas, listo para asumir el poder. Y en Venezuela, fuerzas antimotines chocan con opositores venezolanos. Hoy estamos hablando de los sindicatos a raíz de esta necesidad de saber quiénes cobran y cuánto trabajan realmente en el área. Tenemos un santoral que queremos compartir con ustedes esta mañana y estamos hablando de San Isaías, el santo del 9 de mayo. Así es, San Isaías, conmemoración de este profeta que en tiempo de Osías
Reyes de Judá fue enviado a un pueblo infiel y pecador para manifestarle a Dios fiel y salvador en cumplimiento de una promesa. Así que a todos los que llevan este nombre, Isaías, saludos en su día. Hacemos una pausa, ya volvemos.